Bendiciones, hermanos. Estamos por la gracia de Dios con un día más de vida para compartir de la verdad evangélicas contenidas en Apocalipsis 14, el tema que se llama la reforma pro salud. En nuestro último estudio de las verdades evangélicas con relación al tema de la salud, nosotros estuvimos viendo de los 8 principios de salud, estuvimos viendo 3 principios de esos 8 principios de salud. Nosotros vimos el principio de salud, confianza en Dios. Aprendimos que ese principio lo encontramos en el libro de Salmo, capítulo 37, versículo 5. ¿Qué dice allí? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. En ese principio definido en la palabra de Dios, Hebreo capítulo 11, está dedicado el capítulo completo a definir en todo su alcance el significado bíblico de lo que es confianza en Dios. También vimos el ejemplo de Daniel capítulo 3, cómo la confianza en Dios le salvó la vida, la salud a los jóvenes hebreos que estaban en Babilonia cautivo, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel 3, versos 26 al 28. También vimos en cuanto al consumo de agua que necesitamos 8 vasos de agua cada día y aprendimos muchas cosas. Nuestro cuerpo está mayormente compuesto de agua, la tierra está formada mayormente de agua, nuestro cuerpo asimila nutrientes con el uso del agua, elimina desechos metabólicos, podemos prevenir el problema del estreñimiento, problema de hipertensión, problema de cáncer de colon, problema también de embolias, bradicardia, corazón cansado, corazón agrandado, utilizando adecuadamente el consumo de agua. Esto lo aprendimos en el segundo principio de salud que se llama consumo de agua. La evidencia bíblica del tema del agua en materia de salud la podemos encontrar en el Salmo 24, en Apocalipsis 22, a Daniel capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice Apocalipsis 22? Que hay un río de vida que sale del trono de Dios, en medio de la calle de la Santa Ciudad, y a uno y otro lado de ese río de vida que sale del trono, se encuentra el árbol de la vida. Este árbol de la vida dice que produce 12 frutos, cada mes produce su fruto, y las hojas de ese árbol son para la sanidad de las naciones. De manera que hay sanidad para las naciones con el adecuado consumo de agua, que oscila entre 8 y 10 vasos de agua en el día. Nosotros también vimos en el tema de salud, que es de la verdad evangélica, es el tema número 10. Recuérdese, tercera de Juan, versículo 2, dice que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Vimos también el libro de Éxodo, capítulo 15, los versículos 26 y 27. Aprendimos que Dios va a ser nuestro sanador mientras nosotros nos mantengamos en obediencia a sus estatutos, a sus mandamientos. Ninguna de las enfermedades que Él envió a Egipto enviará a nosotros, Él será nuestro sanador. También vimos en Éxodo capítulo 23, el verso 25, que si le servimos a Jehová nuestro Dios, Él quitará toda enfermedad en medio de nosotros, bendecirá nuestro pan y nuestra agua. Bien, entonces, ¿qué aprendimos en nutrición? La parte número 3 de la reforma pro salud, o el principio de salud número 3. Ustedes recuerdan, hablamos de Génesis 1:29, la receta vegetariana, los árboles que dan frutos sobre la tierra, que dan semillas, serán para comer, dijo Dios. Y también aprendimos en Éxodo 16 que luego que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia, le dio una alimentación, tratando de llevarlo de nuevo hacia la dieta original que tenían Adán y Eva. ¿Cómo era esa alimentación? Consumo de maná. También vimos qué ocurrió con aquellos que se rebelaron en el desierto contra ese proyecto de salud que estaba basado en consumir alimentos, solo el maná. Murieron en el desierto. Salmo 78, versos 17 al 32. Bien, entonces, comenzamos
en esta oportunidad viendo el remedio de salud número 4, se llama descanso. ¿Qué tiene que ver el descanso con materia de salud? Isaías 40, los versículos 29 al 31, dice que los muchachos se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos se cansan y se fatigan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En el momento que estamos en el sueño, recuérdese que necesitamos en materia de descanso, de salud, 8 horas de sueño. Dios creó eso así. Cuando nosotros estamos en ese descanso de sueño, nuestro cuerpo se regenera. Ustedes saben, como cuando ponemos a cargar un celular, una batería que no tiene energía, no tiene carga, nuestro cuerpo se regenera. Nuestro cuerpo está formado de cientos de miles de millones de células. En el transcurso del día hay células que se atrofian, se fatigan, algunas mueren, otras son renovadas, pero en el proceso de sueño nuestro cuerpo se regenera. Esta regeneración la podemos ver también cuando tenemos algún problema de salud que llega a la hora de la noche. Nuestro cuerpo segrega una sustancia que va regenerando todo el cuerpo, reparándose, y nosotros sentimos como cuando estamos golpeados en cierto lugar del cuerpo, sentimos como ciertos jalones, porque nuestro cuerpo está experimentando una crisis curativa. Esto lo hace nuestro cuerpo en el proceso de regeneración, o como dice la Biblia en Isaías 40, de que estamos recibiendo nuevas fuerzas. Ahora, ¿cuáles son algunos problemas que podemos tener cuando no respetamos este remedio de salud llamado descanso, remedio número 4? Recuérdese Isaías 40, versos 29 al 31. Las pesadillas, la vejez prematura, la irritabilidad. Es un caso que vemos con guachimanes militares que por no respetar el principio de salud de descanso, el sistema nervioso se vuelve como su enemigo. Nuestro sistema nervioso se convierte en nuestro enemigo cuando no le damos el descanso. A muchas personas que también se acuestan demasiado llenos, es decir, con mucha cena, mucha comida demasiado pesada, que se lleva hasta 5, 4 y 5 horas su digestión, y se van a la cama con una sobrellenura, entonces viene la pesadilla, personas que babean durmiendo, una saliva podrida, putrefacta. También muchas personas que algunas veces sufren de trombosis en el proceso del sueño porque le da un paro cardíaco. Algunas personas se mueren porque la carga de alimento que comió antes de ir a la cama era demasiado grande. Por eso tenemos que tener cierta precaución cuando vamos a la hora de la cena o cuando vamos a la cama. En la hora de la cena debemos de tener en cuenta una cena liviana, ligera, porque nuestro cuerpo lo que va es a descansar, no va a trabajar. Así que debemos de tener eso en cuenta. Nos acostamos temprano, una cena liviana y nos vamos a levantar, como dice Isaías 40, con nuevas fuerzas. Si no respetamos ese principio, entonces Isaías 40 dice, los muchachos se cansan, se fatigan, flaquean y caen. Pero si estamos en obediencia, dice que vamos a tener nuevas fuerzas. Vamos a levantar alas como las águilas. Vamos a correr y vamos a caminar. Y dice Isaías 40, correrán y caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas, tendrán nuevas fuerzas. Entonces, el principio de salud, el número 5 de los 8 principios de salud, que nosotros ya lo tratamos, la temperancia. Ustedes recuerdan que ese fue el último principio que tratamos en contenidos anteriores, la temperancia. El uso moderado de cosas sanas, la abstinencia de las que son dañinas. Nosotros mencionamos dentro de las cosas dañinas la grasa de origen animal, los derivados animales, los cadáveres de animales, los embutidos, los lácteos, los condimentos artificiales, las golosinas, el cigarrillo, bebidas alcohólicas, las drogas. O sea, hay un número grande de cosas que son dañinas que debemos de tener en cuenta, eliminarlas de nuestra dieta, porque podemos practicar intemperancia y con eso viene enfermedades, viene la pérdida de la salud. Entonces,
Debemos de educarnos en lo que son recetas vegetarianas, cuáles alimentos pueden ser combinados, cuáles no combinan, el horario regular en el que nosotros comemos, la variedad. No debemos de tener más de 3 o 4 variedades en nuestras comidas. Cuando tenemos demasiadas variedades, demasiados tipos de comida en un solo plato, producimos una confusión digestiva, un exceso de trabajo para el cerebro, y entonces eso daña nuestro rendimiento intelectual. Nosotros tenemos 9 facultades, no son 5 sentidos, son 9 sentidos. Tenemos el tacto, tenemos el gusto, tenemos la vista, el olfato, el oído, y también tenemos facultades superiores como la inteligencia, sistema inmunológico, que son las células que defienden el cuerpo, la memoria y la fuerza. Todo eso, 4 sentidos están en nuestro cerebro también. Entonces, esas facultades superiores se atrofian cuando no respetamos la temperancia, cuando estamos exceso de comida, cuando tenemos consumo de esteroides, de estimulantes, de bebidas energizantes. Todo ese tipo de cosas daña nuestro cerebro, nuestras facultades superiores. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y es el culto que Dios quiere, respetando, dice Corintios, teniendo en cuenta que somos templo del Espíritu Santo y que el que destruye su cuerpo, Dios lo va a destruir a él, porque nuestro cuerpo que es santo, nuestro cuerpo que es templo de Dios, es santo. Bien, entonces, el remedio de salud número 6 se llama respirando aire puro. La calidad del aire que respiramos, la salud tiene que ver también con la calidad del aire que respiramos. Según Génesis 2, versículo 7, enseña que Dios, cuando creó a Adán y Eva, lo puso en un jardín, en un huerto, en el Edén, rodeado de un ecosistema compuesto de agua, vegetación, fauna, flora, todo un ecosistema, hermano, toda una biodiversidad de recursos naturales. Dios colocó al hombre en ese ambiente. Y a nosotros nos recomienda, según Ezequiel 3, versos 22 al 24, que debemos salir al campo, debemos de sacar tiempo para respirar aire en el campo, en la naturaleza, desintoxicar nuestro cerebro de ese ambiente urbano en la ciudad que nos programa para ser violentos, para hacer cosas que no son agradables a Dios, nos pervierte las facultades superiores y eso nos mantiene separados de Dios como pasó con Sodoma y Gomorra, que está pasando ahora también. Entonces, tenemos también el encargo de parte de Dios, Apocalipsis 11, 18, dice que el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Alrededor del mundo sabemos que existen instituciones en todos los países que supuestamente están encargadas de cuidar los recursos naturales, o sea, cuidar las aguas, cuidar la vegetación, el aserradero clandestino, la deforestación, la quema de árboles. O sea, hay autoridades supuestamente que están para mantener eso. Entonces, necesitamos tener cuidado con los recursos que regulan la calidad del aire que respiramos, porque la calidad del aire o el oxígeno, respirar aire puro, tiene que ver con el tema de la salud. Así que estamos agradecidos de que ustedes estén ahí. Recuérdense, nosotros somos en las redes sociales, somos el último mensaje de misericordia. Si el contenido de nosotros está siendo de ayuda, agradecemos que usted apoye con su comentario, apoye suscribiéndose, apoye activando la campanita de notificaciones para nosotros seguir haciendo este trabajo. Así que muchas bendiciones. En nuestro próximo contenido de salud vamos a estar viendo la importancia que tiene en materia de salud también el hacer ejercicio y el baño de sol, que son los 2 remedios naturales que debemos de tratar aún. Bendiciones.